Muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias a Dios. Nuevamente vamos a llegar en sus hogares y en sus teléfonos, en sus tabletas. Gracias por la oportunidad que tenemos. Esto se lo debemos a nuestro Padre, que Él nos concede el tiempo y el privilegio de poder estar estudiando un poco sobre la palabra del Señor. Es muy importante que nosotros sepamos que el cristiano siempre debe estar conectado para estudiar la palabra. Siempre debe estar estudiando la palabra, porque esa es la comida. Cuando Jesús estaba, cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le dijo: si verdaderamente eres hijo de Dios, que conviertas esto en pan. Entonces la respuesta del Señor fue que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué quiere decir esto? No solo nuestra comida que comemos diario, nuestra comida física, sino que también nuestra comida espiritual, porque debemos de comer comida espiritual. Entonces, por eso le agradecemos bastante al Señor con el tiempo que Él nos da, y también a cada uno de ustedes, los que nos van a poder ver en Guatemala, en Costa Rica, en Perú. Gracias, hermanos, y en otras partes, o también aquí en Estados Unidos, en Bonita Spring. Hay muchos hermanos que se conectan, y también en otro estado. Pues muchísimas gracias. Y hoy vamos a seguir con el tema con el que estamos hablando anteriormente. La semana pasada estábamos hablando de un tema muy hermoso y queríamos decir todo, ¿verdad? Pero hay muchísimas palabras, hay muchísimas cosas que hay en la palabra, que por eso Pablo decía a los de, ¿cómo se llama?, que él estaba muy orgulloso de haber enseñado bien la palabra. Entonces, eso es lo que nosotros debemos estar bien orgullosos cuando enseñamos bien la palabra del Señor. Entonces, gracias por estar con nosotros, y vamos a seguir entonces con el tema con el que estamos hablando la semana pasada. Y siempre digo que mi esposa es el que está a cargo, y yo siempre nada más lo apoyo. Entonces, muchas bendiciones, hermanos. La razón por qué yo le ayudo a él, porque no es fácil hacer prédicas para viernes, domingo, y todavía hacer prédicas para martes. No es tan fácil, porque uno no puede hablar cualquier cosa, ¿va? Uno tiene que prepararse para lo que uno va a hablar, tiene que estudiar, tiene que estar seguro. Y mi esposo pues no vive de la iglesia, él tiene su propio trabajo, y también él tiene que trabajar, ¿verdad? Y también tiene que dedicar tiempo a nosotros como familia. Entonces, no es porque él no tiene que dar, es porque uno tiene que saber qué va a dar y estar preparado para lo que uno va a dar. Entonces, también Dios me puso a la par de él como una ayuda idónea. Entonces, yo también tengo que hacer algo, ¿verdad? Y entonces, bueno, es gracias a Dios que nos ha dado esta facilidad de poder llegar a sus hogares y de alguna manera dar la palabra, ¿verdad? Entonces, el año pasado, la semana pasada estábamos hablando de que somos herederos, y llevamos ya con 3 semanas hablando de que somos herederos, pero muchas veces no vamos a la profundidad de la palabra. ¿Y herederos de qué? ¿Y qué debe de hacer un heredero? ¿Y cómo podemos heredar? Y todo eso, ¿verdad? Ya llevamos 3 semanas con esta. Semanas, sí.
Entonces vamos a seguir con este tema, ¿verdad? No sé lo que va a suceder, pero el próximo martes no vamos a tener el discipulado. A lo mejor vamos a ver si ponemos otro día en el que yo pueda dar la palabra, ¿verdad? Pero por ahorita vamos a suspender los martes en cuanto al discipulado en vivo, porque vamos a hacer otras cosas que la iglesia necesita, que tal vez no se va a ver en cámara, pero es necesario porque la iglesia necesita otras cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa, y por ahora vamos a seguir con este tema. Ojalá lo podamos terminar hoy, aunque no lo creo, porque como les digo, la palabra es tan hermosa y Dios nos abre nuestra mente y nos enseña cada día más y más cosas, ¿verdad? De las que podemos hablar y de las que podemos descubrir en su palabra. Entonces vamos a seguir con este tema, y recuerden que estábamos estudiando Gálatas 4:1 hasta el 7, y todavía seguimos estudiando eso, y hoy vamos a leer, primeramente vamos a leer Gálatas 4:6. Vamos a leer Gálatas 4:6. Si usted está en su casa, agarre su Biblia, léalo, porque les he dicho muchas veces, si usted lee la palabra se le va a quedar más rápido, pero si usted no lo lee, no es tan fácil. Bueno, Gálatas 4:6. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama: Abba, Padre. ¿Cuántos miles y miles de personas son huérfanos? No saben a dónde ir cuando tienen una dificultad, cuando tienen un problema. Aún uno mismo, hermanos, porque nosotros no somos santos, ¿verdad? Muchas veces se nos olvida que nuestro mejor refugio es nuestro Padre, ¿verdad? Pero viene el Espíritu Santo y te dice: clámame a mí, clama a nuestro Padre. ¿Qué dice aquí? El Espíritu clama: Abba, Padre. Entonces nosotros tenemos un Padre porque fuimos adoptados como hijos. Eso dice la palabra. Y si fuimos adoptados, entonces quiere decir, por ejemplo, los romanos antes, cuando adoptaban un hijo, ellos adquirían una responsabilidad, ¿verdad? Como padres. Y hoy día también, si tú vas y adoptas un hijo, tienes una responsabilidad. ¿Qué responsabilidades tiene uno cuando adopta un hijo? Mucho, en todo, por decir. Es mucho. Por ejemplo, si tú adoptas un hijo, es porque tú tienes la responsabilidad de darle de comer, darle de vestir, ayudarlo con sus tareas, darle un techo donde dormir, darle amor. Adquieres una responsabilidad cuando eres adoptado. Entonces, el Padre y aún nuestro amado Jesucristo, antes de irse, dijo: yo no los voy a dejar solos, yo les voy a dejar un consolador, porque él sabía, hermanos, que de alguna manera los discípulos se iban a poner tristes. Y le dijo: no, ustedes no estén tristes, porque yo les voy a dejar a alguien, yo no los voy a dejar solos. Entonces la palabra dice que ahora el Padre ha dejado un consolador, alguien que nos ayuda en los momentos difíciles, ¿verdad? Y dice la palabra que entonces nosotros tenemos un Padre donde podemos ir, no estamos solos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estamos leyendo que en Gálatas que nosotros somos herederos. Pero un heredero no puede heredar si aún es niño y no madura. Entonces muchas personas tienen una excusa hoy día y dicen: es que yo no puedo. Es que mi debilidad es muy, muy grande, yo no puedo. Pero la palabra aquí nos está confrontando y te dice: es que no es porque tú puedas, es porque Dios puede por ti, es porque Dios te puede ayudar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque mucha gente me va a decir: yo tengo una debilidad y no puedo heredar esto porque no puedo con mi debilidad.
entonces ¿a dónde tienes que ir tú? Porque ni yo tengo, dijimos la semana pasada, yo no tengo lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas lo tiene el Padre, no lo tiene un pastor, no lo tiene un líder, no lo tiene nadie, solamente tu Padre Dios lo tiene. Entonces, ¿a dónde nosotros debemos de ir y clamar? A nuestro Padre. Entonces, no hay excusa para decir, yo soy niño chiquito, pero es que no puedo con esto, con lo otro. No hay excusa, porque la palabra nos está confrontando y nos está diciendo, tú no estás solo, tú tienes un ayudador y se llama el Espíritu Santo. Y si fuiste adoptado como hijo, entonces Dios tiene una responsabilidad contigo, ¿verdad? Sí. ¿Qué dijo? Creo que no me recuerdo el versículo, creo que fue Jesús en un versículo que él dijo, si Dios viste a los pájaros y les da de comer, y dice a las flores, las viste, son hermosas, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará lo que nosotros necesitamos? En otras palabras, Jesús nos estaba diciendo, ustedes tienen que tener confianza en el Padre. Entonces, no es en tus fuerzas. Tú quieres crecer, pero no vas a poder en tus fuerzas. Por eso Dios te dejó el Espíritu Santo. Yo estoy aquí y tal vez no he crecido lo suficiente. No es que me estoy cayendo del palo por madura, ¿verdad? Uh-huh. No es eso. Pero es que yo he pasado cosas en donde lo único que te queda es ir a la presencia del Señor y clamar, Abba Padre, aquí estoy. Esta es mi debilidad, Señor. Yo quiero heredar lo que tú tienes para mí, pero es que no puedo con esto. Entonces ahí es cuando viene y entra el Espíritu Santo y te da una ayuda y te da una solución y te dice, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Entonces, no hay excusa, ¿verdad? Ahora, que Dios nos da todo, sí nos da todo, pero todo lo que necesitamos. ¿Qué dijo Jesús? Cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Danos lo que necesitamos cada día. No es lo que uno quiere, es lo que uno necesita. El Padre no te va a dejar a ti huérfano y desamparado. Él ya te adoptó y tiene una herencia para ti. Pero si tú no maduras, entonces Él no puede darte lo que Él tiene para ti, ¿verdad? ¿Querías decir algo? Sí, mira, esta versión que yo tengo, este pasaje que estamos leyendo no es una opción. Por ejemplo, si tú vas más arriba, dice, pero cuando llegó el momento oportuno, ¿cuál es ese momento oportuno? Cuando Dios mandó a su Hijo en la tierra, ese es el momento oportuno. Cuando llegó ese momento, pues Dios tuvo a bien que Dios mandó a su Hijo para que naciera de una mujer, dice, y vivió bajo la ley. O sea que no podemos ir a reclamar a Jesús que Él no cumplió todas esas leyes. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. O sea, en otras palabras, cuando Dios nos rescató, ya somos libres. Cuando ya eres libre, entonces Jesús pagó el precio. Eso es lo que vamos a hablar el viernes. Hay muchísimas cosas que vamos a hablar porque me llamó mucho la atención que el sacrificio que Cristo hizo, hay muchísimas cosas que ya se anularon y otros siguen vigentes. Entonces, mira, aquí cuando nosotros ya somos libres, automáticamente fuimos adoptados como sus hijos. Ahora el 6 que tú dijiste, el que estabas leyendo, mire lo que dice aquí en esta versión. Ustedes son hijos de Dios. Ahora ya está aquí diciendo, confirmando de que una persona es hijo. Pero ¿cómo vas a saber yo si soy hijo de Dios? Esa es la pregunta, porque ahí está. Y por lo tanto, esa palabra por lo tanto, es algo que asegura. Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros. Y ese espíritu grita, querido Padre. Entonces, cuando tú sientas, ¿cómo puedo yo saber
que tengo el Espíritu Santo. Dígame tú, una persona que no ora, una persona que viene cada mes, ¿tú crees que tiene el Espíritu Santo dentro de él? Porque dice la Biblia que Jesús mismo dejó dicho que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, entonces ese mismo Espíritu nos lleva, nos redarguye y nos lleva para reunirnos donde están los demás, porque este es como una brasa. Cuando el fuego ya se está apagando, entonces, pero cuando juntes la brasa, empieza otra vez el alumbre. Eso es lo que podemos entender aquí. No es una opción. Mientras media vez que ya nos liberó, que tú creíste, automáticamente ya eres hijo de Dios. Sí, porque cuando tú y yo andábamos mal, había una palabra dentro de nosotros y sabíamos que teníamos que arreglar muchas cosas, pero hicimos algo para poder arreglarlo. No nos quedamos ahí esperando a ver que cayera del cielo una respuesta o algo que nosotros teníamos que arreglar. Entonces, por eso digo, hay muchos cristianos que viven como si no entendieran que tienen un Padre que todo lo puede. ¿Cómo Dios no te va a ayudar a ti a arreglar algo que Él sabe que está mal? Si llega a ti un día a tu hijo y te dice, papá, quiero que me ayudes a arreglar esto que no puedo arreglar en mi vida, ¿tú crees que le vas a decir que no? Claro que sí. Le vas a echar todas las ganas. Porque lo único que un padre quiere es ver a sus hijos bien. Y nuestro Padre, dice la palabra, nosotros somos malos y queremos buenas cosas para nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre nos quiere dar buenas cosas a nosotros? Pero es que vamos al punto de lo que estamos estudiando. Dios no te puede dar algo a ti si tú no maduras, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Tenemos una herencia genéticamente hablando. Y porque ya somos hijos, a ver, cuando nace un hijo, algo tiene que traer de ti, ¿sí o no? Claro. Genéticamente hablando, o sea, físicamente aquí en la tierra hablando. Yo veo a Alison y hay cosas que se parecen a Isaías. Yo veo a Cristian y hay cosas que se parecen a Isaías. Yo veo a Alison y hay cosas que se parecen a mí. Entonces, cuando tú eres hijo de Dios, tu genética tiene que cambiar y ha cambiado. Entonces es ahí donde se manifiesta el poder de Dios en una persona. Y Dios ya nos dio una herencia genética, dice. Porque ya somos hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. No es cualquier espíritu que Dios ha enviado, es el Espíritu de su Hijo. Y el Espíritu clama, Abba, Padre. Entonces el que ha entendido que es hijo de Dios, tiene que haber una necesidad de cambio, ¿verdad? Porque ya la genética... un anhelo, porque ya la genética de aquella persona no es igual. Yo me veo hace 15 años, 10 años atrás, cuando apenas empecé el Evangelio, y mi anhelo, lo único que yo quería era cambiar mi vida. Sabía que había muchas cosas que yo tenía que cambiar, entonces las fui entregando al Señor. Yo no soy de las personas, ni mi esposo es de las personas que cree que las personas tienen que pasar enfrente a un altar. Pero es que cuando tú te das cuenta que estás mal y el Señor te está hablando, es ahí cuando tú tienes que rendirte a sus pies y clamar, Abba, Padre, te necesito, cambia esto en mi vida. Hay algo que está mal y no necesito cambiar. Pero muchos no entendemos que genéticamente Dios nos ha cambiado, nos ha dado una genética espiritual diferente, ¿verdad? Entonces, ahora tú puedes vencer porque el Padre te ha dado el poder. Vamos a leer 2 de Pedro 1:3. Vamos a leer esto y dice: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitábamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo y por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además,
nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Entonces aquí la palabra nos está rectificando. Dios ya te dio un poder. Está dentro de ti ese poder. No es el poder tuyo, como dicen, tú tienes un poder. No, el poder que tú tienes viene del Padre y es el Espíritu Santo. Y hay otra cosa que me llama la atención, porque estamos hablando de que vamos a heredar muchas cosas. Dice el número 4, por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor. Entonces, sí, yo siempre le he dicho a las personas, mira, si yo te dijera, ve al parque porque enterré $1,000,000 ahí, ¿tú no irías a ver? Claro que me voy corriendo. Corriendo, ¿verdad? Entonces yo te estoy diciendo hoy que Dios tiene una herencia para ti. Dice la palabra que son promesas grandiosas, dice que son de mucho valor. Pero si nosotros seguimos en la misma condición y no crecemos, entonces, y nos quedamos como niños, entonces esas promesas se van a quedar estancadas, porque Dios no puede mentir a su palabra. Él no puede pasar sobre su palabra. Lo que Él ya dijo, Él ya estableció. Y si Él dijo que tú no puedes heredar porque tú no estás capacitado para heredar, Él no te lo puede dar, porque Él es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Es lo mismo que siempre he dicho, yo no le puedo dar a Allison $1,000 porque se va al mall y se compra miles de juguetes. Sí. Entonces, muchas veces hemos dicho aquí, Dios no te puede dar a ti un carro o algo hermoso, porque ¿qué es lo primero que hace la gente? Primero su Facebook Time, primero ahí grabar. En vivo. Segundo, ¿para qué quieres el carro? Porque para venir a la iglesia ni lo vas a usar, porque te vas a ir para Disney o otro lugar. Te vas a olvidar de Dios. Entonces hay cosas que Dios estanca en nuestra vida, porque Dios sabe que esas cosas, en igual de hacernos de bendición, va a ser una maldición, porque puede ser que perdamos nuestra alma. Hay una palabra que dice, ¿de qué te vale ganarte el mundo entero si tu alma se pierde? Entonces, a Dios no le interesan las cosas físicas de esta tierra, aunque tiene muchas cosas buenas para darnos a nosotros en esta tierra, ¿verdad? Pero Él lo que le importa es tu alma, cómo está tu alma y tu condición de tu alma. Eso es todo lo que a Él le interesa. Aún la palabra dice que si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Qué Dios tan duro, ¿no? ¿O es una metáfora? ¿Así se dice? Sí, es una metáfora. Es una metáfora, pero en realidad ahí nos estamos dando cuenta que el carácter de Dios o lo que Dios quiere para nuestra vida es simplemente que tú cambies tu alma. Y eso es todo. Él te quiere bendecir, sí, esa es parte, pero lo que Él más quiere es salvar tu alma, ¿verdad? Mira lo que dice acá. Mira, dice, entonces lo que nosotros debemos de entender es, Dios nos ha dado todo con poder divino. No nos ha dado una cosa simple que no tiene valor. ¿Cuál es ese poder divino? Jesús nos da todo lo que necesitamos. ¿Para qué? ¿Para qué nos da Él? Para dedicar nuestras vidas a Dios. Entonces, tú me puedes decir, oye, pero ¿cómo voy a dedicar mi vida a Dios? Si tengo que comer, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Entonces, el problema es de que hay muchísima gente, dice que ¿cómo se llama? Que nosotros hoy estamos en la gracia, no estamos en la ley. Ok, está bien, yo estoy de acuerdo en eso, pero cuando tú vayas a ver la gracia te está diciendo que tienes que dar todo. Entonces ya no es el 10% de tu vida, sino que tienes que dar todo, porque mira lo que está diciendo, para que dedicar nuestras vidas a Dios, todo lo tenemos porque lo conocemos a Él. Aquí está otro detalle. Lo vas a tener todo, pero tienes que conocer a Él. Hay un primer paso. Esos son los principios, los pasos que tú tienes que yo no voy a ir
te voy a poner un ejemplo amoroso. No voy a ir a pedir yo un beso a la vecina. ¿Por qué? Porque no la conozco, ni tampoco no debo de hacer. Pero ya con las esposas ya es otra cosa. ¿Quién nos llamó para su gloria? Dice, y excelencia. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Mire qué cosa. Primero son preciosas y valiosas, confiando, dice, en ellas. Ustedes serán semejantes a Dios. Esa palabra que está diciendo ahí, que nosotros íbamos a llegar como ser a Dios, yo quiero aclarar, porque mucha gente han sacado del contexto. Entonces dice, mire, vamos a ser como Dios. Aquí dice esta versión, semejantes a Dios. Semejante no es igual. No es igual. Entonces podríamos ser a Dios. No podemos ser Dios, porque nosotros, imagínate, no sabemos lo que está pensando el hermano que está atrás de la cámara. Ni tampoco yo no sé lo que tú estás pensando. Entonces no podemos decir que somos Dios, pero está diciendo que semejantes a Dios y podrían escapar del mundo. Ok, ¿qué hizo Jesús? Jesús tenía un rasgo, un carácter que cuando vino acá, la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese es el carácter de Dios que nosotros debemos de adquirir. Una cosa yo siempre digo, cuando tú pides sabiduría a Dios, Él no te lo va a negar. Y también cuando tú dices que, Señor, transfórmame en ti, yo quiero que tú, Dios no te lo va a negar, porque yo estoy seguro que Dios dice, bueno, pues me está pidiendo algo bueno, ok, lo voy a conceder su deseo. Pero si tú nada más estás pidiendo dinero, entonces el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Eso es lo que está diciendo aquí. No podría escapar del mundo, dice. Entonces eso es lo que nosotros siempre hemos dicho, de que la gente que ya ha entendido que está el Espíritu Santo dentro de él, da todo y no importa. Porque yo siempre le digo a los hermanos que nosotros, aquí está mi esposa, cuando estábamos sirviendo en las iglesias, no nos importaba, hermanos, dejar todo para ir a servir. Ahora, ¿qué es lo que estamos enseñando ahora? Para que la gente también empiezan a hacer lo mismo. No es que tú vas a estar todos los días en la iglesia, sino que debes de empezar a entender la palabra. Cuando tú entiendes la palabra, entonces das todo a Dios. No solo tu dinero, tu tiempo, todo tú le das. Incluso dice que Él quiere nuestro corazón. Pues por ahí se empieza. Pues sí. Y vamos a leer Gálatas 3:29. Dice: y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. ¿A quién le hizo? A Abraham. Si somos herederos, Dios cambia nuestra naturaleza y tenemos que crecer. Y Dios empieza a formar en nosotros las cualidades de Cristo, de pecadores y de viejas, de nuevas criaturas. Y si crecemos, y si no crecemos, pues no vamos a poder ser herederos. Entonces, cuando tú naces de nuevo, eres una nueva criatura, dice la palabra. Las cosas viejas pasaron. Imagínate, eso es congruente. Pasaron es porque ya pasaron. Entonces, sí o sí, las cualidades de Cristo se tienen que formar en nosotros. Pero mi pregunta es, ¿cómo las cualidades de Cristo se van a formar en nosotros si nunca escuchamos la palabra? O si nunca ponemos atención a la palabra, o si nunca practicamos la palabra. No se puede. Y recuerde que si usted no crece y si usted no cambia su vida, no puede heredar. Dice, somos herederos de las promesas que Dios le hizo aún a Abraham. Usted vaya y fíjese cuántas promesas Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? Y a veces nuestra mente se queda cortita porque pensamos que Dios nada más nos quiere dar lo que nosotros pedimos. Dios nos quiere dar aún más de lo que nosotros estamos pidiendo. Pero vamos a lo mismo.
Si usted es de Cristo, tiene que haber una formación en su vida, ¿verdad? Y tiene que crecer. Porque dice la palabra que Jesús cuando era niño aprendió obediencia, ¿verdad? Sí. Y si él aprendió obediencia, me imagino que él honró a su padre y a su madre. Por ahí empezó. Y aun cuando José no era su papá, le tuvo que obedecer, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de obediencia tuvo Jesucristo, verdad? Que aún de niño empezó a crecer y empezó a desarrollar el carácter de su Padre, ¿verdad? Entonces, nosotros si somos de Cristo y si hemos sido nuevas criaturas, ese nuevo nacimiento se tiene que manifestar en nuestras vidas. Ahora, si usted vive por años metido en una iglesia y usted es un fornicario, un adúltero, un mentiroso, un chismoso, usted anda robando por ahí, ¿verdad? O haciendo cosas que no debe, y a usted no le pasa nada, ¿sabe qué? Preocúpese, porque dice la palabra que al que Dios ama, disciplina. Entonces, esas personas no tienen un padre, no son adoptados, no son nada, porque hacen lo que les ronca la gana, para aquí, para allá, y no les pasa nada, porque nosotros lo hemos visto. Entonces yo a veces le digo, ay padre, me está doliendo tu formación, me está doliendo lo que me estás haciendo, pero te doy gracias porque sé que todo esto que yo estoy pasando es por una sola razón, y es porque tú estás formando a Cristo en mi vida. Pero el que no está siendo formado y hace lo que le da la gana y nada le pasa, debería preocuparse, ¿verdad? Sí. A ver, léame ese Gálatas 3:29. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Ok, mira, cuando aquí cae bien cuando Jesús les dijo a ellos, porque el problema de los fariseos es que muchísima gente hoy en día dicen que tienen fe y se jactan de que tienen la fe de Abraham, pero aquí Jesús los confrontó. Dice en Juan 8:39, ellos le contestaron, ¿quiénes? Los fariseos, nuestro padre es Abraham. Ah, qué bueno, ellos ahí ¿cómo te puedo decir? Se autonombraron. Se autonombraron. Entonces Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. ¿Qué hizo Abraham? Él obedeció. Donde quiera que él llegaba, levantaba, altares para adorar a Dios. ¿Qué hacemos nosotros hoy en día como cristianos? Ok, te vienes de Guatemala, te vas 2 meses, 3 meses, ahí buscas una iglesia, no, porque es que tengo mucho trabajo, estoy endeudado, no tengo tiempo, estoy cansado, no tengo tiempo de ir, cuando leo la Biblia me da sueño. Entonces, no podemos decir que somos descendientes de Abraham, porque eso es lo que Jesús está diciendo. Sin embargo, dice, ahora ustedes tratan de matarme. ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo cuando Jesús le estaba diciendo la verdad? Entonces él lo quería matar. Soy un hombre que le ha dicho la verdad. ¿Qué recibió de Dios? Dice, Abraham no hizo nada de eso. Entonces, es muy importante saber por qué Jesús habló de Abraham. Entonces Abraham obedeció al Señor, y donde quiera, cuando levantaba su tienda, porque antes era una tienda, una chambita, decimos nosotros, y cuando ellos llegaban, adoraban a Dios. Entonces, uno como cristiano, yo no puedo decir que soy cristiano si yo no adoro al Señor, si no busco a Dios, no puedo decir eso. Entonces es un título que los cristianos han comprado, han agarrado, porque ser cristiano, hermanos, quiere ganas. Ser cristiano, vas a ser confrontado con mucha gente, te van a criticar, no te van a hablar. Ahora si nosotros nos levantamos, tú y yo, y decimos a la gente, Dios trae algo para ti, levántate, Dios te va a bendecir, yo estoy seguro que esa prédica va a ser compartido en todo el mundo. Entonces vamos a leer Hebreos 1:14. Usted ya está consciente de que usted tiene un padre, ¿verdad? Y cuida de nosotros.
Qué buen Padre. El Padre Dios es un Dios de amor y misericordia. Es tan inmenso su amor que ni siquiera nosotros alcanzamos a entender su gran amor, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos 1:14 y dice: porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Imagínate qué tan inmenso es su cuidado de Dios para con nosotros, ¿verdad? Que a veces llega alguien y te tira una maldición y te dice, te voy a hacer brujería. Y la palabra nos está diciendo, aún los ángeles están para el servicio de mis hijos. Aún yo los cuido. Yo estoy con ustedes. Dice, porque son enviados en ayuda de quienes han de recibir la herencia de la salvación. Si tú tienes esa salvación en tu corazón, una de las cosas que Dios te ha dado es el cuidado, es una protección para tu vida, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué decíamos en la primera parte de este estudio? Es que mucha gente son esclavos del temor, porque no han entendido la palabra, porque alguien no se las ha explicado, ¿verdad? Sí, más es allá en mi país. Uh-huh. Cuando te dicen, ¿cómo se llama? La gente le tiene miedo a los brujos. La gente le tiene miedo a la gente que no conocen de Dios, porque dice, no te metes con esta persona, porque esa persona es malo, esa persona es mala, te va a hacer brujerías. Y qué tantas cosas nosotros yo estoy hablando de mi pueblo, cuántas cosas traemos en nuestra mente. Ay, qué tal si me va a hacer esto, ay, qué tal si me va a hacer aquello. Si tú estás segura de que tú eres hijo de Dios, se levantan todos los brujos de todo el mundo, hasta el brujo mayor o el menor que sea, no te va a tocar. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Entonces, ¿cuántas cosas están alrededor de nosotros que nos están protegiendo? A mí me ha pasado que de repente enfrente, ¡pau!, un choque. ¿Quién iba a pensar si eso iba para mí? Pero Dios siempre ha cuidado de nosotros. Yo siempre estaba hablando con mi hijo esta vez y le dije, mira, ¿sabes qué? Estaba enseñando para manejar. Entonces yo le dije, mira, yo le doy gracias a Dios, le dije, porque solamente Él sabe hacer las cosas. Que ya hace como casi 30 años estoy manejando, le digo, y no he pegado ni una persona y no me han pegado. Entonces eso le doy yo la gloria a Dios, le doy las gracias a Dios, le estoy enseñando a Él que no sabemos toda la gente, los ángeles que están alrededor de nosotros para cuidarnos. Esa es una promesa. No tenga miedo que alguien te diga, no, que no sé qué. A mí me dijeron hace como 15 años, 20 años atrás que me están haciendo brujerías, que me quieren matar. Ahí estoy yo. Uh-huh. ¿Qué me ha pasado a mí? Yo estoy bien, yo estoy protegido, Dios me ha protegido y eso tengo en mi mente. Mientras usted está bien con Dios, se levanta el quien se levante. Porque cuando Nehemías empezó a levantar el muro, se levantó Sanbalat, Tobías y feos son los nombres que se levantaron. ¿Para qué? Para destruir el plan de Dios para construir. ¿Qué quiere el enemigo de nosotros? Para destruir el plan que Dios tiene para nosotros. No le tengas miedo al enemigo. Hay algo que yo te voy a decir. Tenle temor a Dios, eso sí. Eso sí. Eso sí, porque Dios, mira, si Él ya te dijo algo en tu vida, si te dejó algún chance en tu vida, eso sí, tenle por preocupado, porque cuando tú te mueras, dos cosas te vas a confrontar. Ya te moriste, ahora te vas a confrontar con los ángeles que te van a llevar en el seno de Abraham, o te vas a confrontar con los demonios. Ahí escoges. Como dijo el americano, excepto you. y mira qué lindo, dice el Salmos 34, 7, 9. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Una seguridad que nos da la palabra, ¿verdad? Pero dice, alrededor de los que le temen a Dios. Si usted no anda bien con Dios,
Entonces es una puerta abierta que usted tiene y puede algo pasar con su vida, ¿verdad? Porque Dios no va a cuidar a alguien que anda leyendo las cartas. Está como difícil, ¿no? O Dios no va a cuidar, yo soy hijo de Dios y, bueno, voy a ir, una vez voy a ir al club, nada más una vez. No, pues es que usted se está metiendo en la boca del león, ¿verdad? Mira lo que dice te voy a leer el 7. Mira, esta versión me gusta porque mira lo que está diciendo. El ángel del Señor, ¿quién es el ángel del Señor? Un día de esto vamos a estudiar los ángeles, porque una vez estaba yo estudiando que el ángel del Señor es el mero mero. El Jesús mismo. Jesús mismo. Entonces el ángel del Señor dice, mira lo que hace. Monta su campamento. Me acuerdo cuando fuimos de paseo. ¿Qué hace el ángel del Señor afuera de nosotros ahorita? Monta su campamento alrededor, pero solamente dice, esto es lo que nosotros estamos hablando, alrededor de sus fieles seguidores. ¡Wow! Si quieres qué tremenda, protección, ¿verdad? ¿Quieres protección de Dios? Entonces, que seas fiel a Él y los protege. ¿Quién nos protege a nosotros? El ángel del Señor. Y yo les aseguro, hermanos, que el ángel del Señor es el mismo Jesús. Porque vamos a ver el ángel del Señor. ¿Quién es ese ángel del Señor? ¿Quién es ese ángel de Jehová? Entonces, no es otro ángel, sino que Jesús mismo, porque Él dijo, no los voy a dejar solos. Los voy a proteger. Y no solo que nos ha dejado, sino que está su espíritu dentro de nosotros, que está gritando, Abba Padre, todos los días. Amén, así es. Vamos a ver Romanos 8:17 ahora. Lo voy a leer. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Ahora voy a leer otra versión para que podamos entender lo que vamos a hablar. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, hay una palabra que a mí me llamó la atención aquí, que dice que somos coherederos. No solo que somos herederos, Isaías, pero somos coherederos. Pero esa palabra coherederos nos hace responsables de algo. Porque dice que vamos a compartir todo con Cristo, pero si sufrimos como Él sufrió, o sea que si llevamos nuestra propia cruz, ¿verdad? Porque la palabra dice que el que quiere ser, ¿cómo es que dice ese versículo? El que quiere ser mi discípulo o seguirme, que tome su propia cruz y sígame, sí, ¿verdad? Entonces, mucha gente o la iglesia grandota no entiende este versículo y agarran una vez al año una cruz grandota y la andan jalando por toda la calle, ¿verdad? O lo ponen en el cuello. O lo ponen en el cuello, pero la palabra no nos está diciendo eso. Nosotros tenemos que ir a estudiar, porque la palabra lo que quiere decir es el que se niegue a sí mismo. Entonces ese es el que va a heredar con Cristo. Porque esa palabra coherederos nos hace responsables a nosotros de algo. Porque para mí fue bien difícil poder entender esta palabra. ¿Qué es lo que significa, verdad? Coherederos. Y el Señor me hizo ver, es que yo también les estoy dando una responsabilidad a ustedes. Y la responsabilidad de ustedes es que tienen que crecer y madurar. No se pueden quedar así toda la vida. Tienen que crecer, ¿verdad? Entonces, coherederos es como una responsabilidad que Dios nos ha dado. Y también, aparte de que vamos a sufrir, sino que, o sea que coheredero es algo que tú no te costó nada. O sea que cuando hablamos de coheredero es porque es lo que yo te estaba diciendo la otra vez. Fuiste a trabajar conmigo. Bueno, hiciste algo. Bueno, vamos a poner que me trabajó algo, entonces me pagaron a mí,
pero tengo que compartir con ella. Entonces ella no hizo nada, pero tengo que compartirlo. Entonces Jesús es el que sufrió en la cruz, pero Él va a compartir con nosotros, porque la meta de Él cuando fue, y hay un pasaje donde dice que, imagínate que Jesús ya quería venir. Él quiere casarse con su novia, porque ¿para qué entonces? Pero el padre dice que lo detiene. El padre dice que mira, falta otro momento, hijo, espérate. No, todavía no están Todavía listos. no están listos, porque yo tengo que estar haciendo. Por eso Dios tiene su oportunidad todavía. Si no has pensado bien, hay otra oportunidad. Antes, por eso la Biblia dice que buscadme ahora mientras puedes. ¿Cuál es ese momento donde ya no vamos a poder? Cuando ya, shkamik, Cuando te ponen los ya, cuatro te ponen el clavo y te cantan el más allá del sol. Y ya no puedes. Es ese momento donde está diciendo que buscadme ahora mientras puede ser hallado, porque va a ser demasiado tarde cuando nosotros, shkamik, como dijo un señor, hasta cuando dijo. Entonces yo no entendía, porque antes ya no eran las tumbas como hoy. Hoy nada más lo abres y lo cierras y no, antes tienen que agarrar un pedazo de tabla y lo clavan ahí mismo. Cuando ya el difunto ya llegó ahí en el cementerio, lo clavan. Entonces, eso es lo que nosotros, Cristo quiere compartir con nosotros. Él no se quiere quedarse con todo. Pues mira lo que iba a decir yo. Jesús, no, exacto, Jesús cuando ya terminó su obra en la cruz y todo, y llegó, Jesús en otras palabras le dijo al Padre, yo no me quiero quedar con todo, yo quiero compartirlo con mis hermanos, ¿verdad? Entonces cuando él estaba en la cruz, dicen los teólogos, y dice la historia, también dice la Biblia, que cuando le metieron la estaca en su costado, ¿qué salió? Agua. Entonces, eso es como símbolo de que nació ahí la iglesia. Entonces, él no quiere quedarse con nada y por eso él dio su vida por nosotros. Entonces, ahora la iglesia tiene una cabeza, ¿verdad? Podemos verlo en 1 Corintios 12:2 y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Y la cabeza de este cuerpo o de esta iglesia es Cristo. Pero Isaías, ¿qué sucede si yo te echo a ti un balde de agua fría? ¿Lo siente tu mano? ¿Lo siente tus pies? Claro. ¿Verdad que sí? Entonces es lo mismo. Cuando la palabra dice que somos coherederos, nosotros también tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que pasar muchas cosas, ¿verdad? Para poder crecer y ser formado Cristo en nosotros. Entonces, Él nos hizo coherederos y lo que le cayó a Él nos tiene que caer a nosotros. Lo que el Padre le dio al Hijo nos tiene que caer a nosotros. Entre esas cosas, hay muchas cosas buenas que Dios tiene para nosotros, pero tenemos que crecer, tenemos que madurar para poder heredar todo eso. Entonces, qué gran amor, ¿verdad?, de nuestro amado Jesús, que dio su vida por nosotros. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad. No todo es dame y dame, ¿verdad? No todo puede ser yo decreto, yo declaro. Sí, pero estás haciendo algo para Dios, ¿verdad? Porque mucha gente viene con nosotros y nos pide un consejo, ¿verdad? Uno le da el consejo, pero ellos nada más agarran lo bueno y no agarran... Ellos agarran lo que les conviene, pero no el resto. Y lo mismo nos pasa como cristianos. La palabra nos está diciendo, ustedes son herederos, pero también coherederos. Tienen una responsabilidad, ¿verdad? Y la responsabilidad de la iglesia es crecer y madurar, ¿verdad? Ajá. ¿Querías decir algo más, no? Sí, es igual como el matrimonio. El matrimonio debemos de entender que, por ejemplo, cuando hay problemas en el matrimonio es porque no hemos entendido que somos el mismo cuerpo. Uh-huh. Entonces, si yo me hago daño a ti es porque me estoy dando yo daño a mí mismo.
Entonces, si tú me haces daño a mí, no sabes que tú también te estás haciendo daño a ti mismo. Entonces, eso es lo que este pasaje 1 Corintios 12:12, el cuerpo de Cristo en nuestro cuerpo. Entonces, pero ¿cuál es el cuerpo de Cristo aquí hoy en día? Es la iglesia, es el cuerpo. Entonces, imagínate tú que la gente cuando dejan sus mujeres allá y se vienen acá 10 años. No, yo no entiendo, entonces, pero ya ese es otro tema. Pero todas esas partes, dice, forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo. Entonces, todo lo que sucede, supuestamente, si somos hermanos, todo lo que me sucede a mí debería de doler al otro hermano. Sí, supuestamente. Ajá. Pero entonces, no es así. Pero es para llegar en eso debemos de entender perfectamente. Ajá, mira lo que escribí, mire. 2000 años después, los cristianos ven la cruz como un símbolo valioso de la expiación, perdón y gracia y amor de Jesús. Pero en los días de Jesús, la cruz representaba solamente una muerte de tortura, puesto que los romanos obligaron a los condenados a llevar sus propias cruces al lugar de la crucifixión. El llevar una cruz significaba llevar su propio mecanismo de ejecución, llevar su propia muerte, en otras palabras, mientras se enfrentaban al ridículo por el camino a la muerte. Cuántas cosas no padeció nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hoy nuestra propia cruz es nuestro cuerpo de pecado, que si no nos dejamos guiar, y si nos dejamos guiar por ella, será nuestra propia tortura y el lugar de nuestra muerte. ¿Llevas tú la cruz a cuestas? Por lo tanto, dice la palabra, toma tu cruz y sígueme. Significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Esto se llama morir a ti mismo. Entonces, hoy lo vemos como algo de amor y la cruz, ¿verdad? Y Jesucristo dio la vida por nosotros. Pero en aquel entonces, ¿cuántas cosas Jesucristo tuvo que padecer durante todo el camino, ¿verdad? Y llevaba su propia cruz y la gente lo insultaba y la gente le decía esto y era como el ridículo, ¿verdad? Que él hacía. Y hoy mismo el Señor nos está diciendo, vas a llevar tu propia cruz porque es tu propia tortura. Si tú dejas tu cruz ahí botada, no estás haciendo lo correcto. Tienes que tomar tu cruz, tu propio yo, y enterrarlo. No es lo que tú quieres, no es lo que yo quiero, es lo que la palabra dice. Y si la palabra dice que tenemos que madurar y crecer, entonces lo tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, yo siempre digo de que cómo quisiera yo decirles otra palabra, ¿va? Mi mentalidad no es agredir a nadie, mi mentalidad, porque mira, yo quisiera todos los viernes o los domingos hablarle de algo que les alienta, ¿va? Que les anima y levantar y no. Es que no se puede porque la palabra nos está alineando, nos tiene que alinear la palabra, porque si no nos alinea, entonces ¿qué pasa cuando uno sale? Por ejemplo, vas manejando en la 75, ¿qué pasa cuando sales afuera? Hay unos, ¿cómo se llama? Hay unos despertadores, lo llaman aquí. Y empieza el carro, empieza así para despertarte. Y si no entiendes eso, pues te vas para afuera. Uh-huh. Entonces, eso es lo que hace la palabra, nos alinea, nos pone en nuestro lugar. Y para poder eso, duele porque, ¿cómo se llama? Por eso ese era el problema del Señor Jesús, que la gente no lo querían, no lo tragaban al Señor. ¿Por qué? Porque les decía sus verdades. Cuando una persona se levanta a decir verdades, no es como religioso, porque mucha gente, según ellos, dicen verdades y dicen, no pongan pantalones ni aretes y todo, se van a ir al infierno.
oye, entonces Esther se fue al infierno. Porque Esther estuvieron 6 meses arreglando cosméticamente para presentarse delante del rey. Podríamos decir de que es una figura que la novia tiene que presentarse delante del rey, pero la Biblia nos dice a nosotros que no exageradamente, no te está diciendo que no lo puedes hacer. Tampoco tú vienes aquí con unas cejas ahí como payasa y vas a andar así. No, eso no es lo que está diciendo la Biblia. Porque si vayamos entonces, hay un tipo que está diciendo ahí en las redes sociales que las mujeres que ponen pantalones se van al infierno, dice. Pero él no sabe dónde salió la corbata. La corbata, hermano, lo inventó un homosexual. Entonces, cuando quisiera yo decirle a este hermano, pero como no somos así, no podemos pelear nosotros, sino que la Biblia es bien clara, hermano. Cuando nosotros entendemos la Biblia de a de veras, ni aquí del otro lado ni el libertinaje, ni aquí vamos a ser muy religiosos, porque los religiosos estamos todos pegados ahí en las redes sociales. La palabra a veces nos lleva y nos abre nuestra mente y dice la palabra, vamos a hablar aquí físicamente en la tierra. Para que una persona pueda heredar algo, tiene que morir aquel que te va a heredar, ¿sí o no? Uh-huh. Entonces, mucha gente hoy se ha levantado a decir que Jesús no es Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra nos enseña que Él sí era Dios. Vamos a leer Hebreos 9:16 hasta el 26. Dice la palabra que Jesucristo no lo mataron. Dice que Él dio la vida. Nadie puede matar a Dios, ¿o sí, va? Nadie. Entonces Él dejó muy claro: a mí nadie me mata. No lo mataron los fariseos, no lo mataron la gente que lo odiaba. Él decidió, ahora ya sacaron, me metieron una estaca, salió el agua, salió la iglesia, ya llegó el momento, hasta clamó: ¿por qué, Padre, me has abandonado? Llegó el momento en el que Él tenía que morir y Él dijo, Él dijo, en sus últimas palabras dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y mi alma, creo que dijo, ¿verdad? Entonces, a Él nadie le quitó la vida, Él mismo la dio. Eso lo encontramos. Si usted no me cree, vaya a leer. Nadie hizo eso. Está en Juan 10:18, ¿verdad? Cuando Él dijo eso. Entonces, vamos a ver, porque para que nosotros pudiéramos heredar, tuvo que haber muerto el que nos iba a heredar, ¿verdad? Tuvo que haber muerto Dios. Entonces, en esa cruz murió Dios, literal, porque Él para poder heredar nosotros tuvo que morir Él. Vamos a leer Hebreos 9:16, que está un poquito extenso, ¿verdad? No sé cuánto tiempo llevamos. Es casi una hora. Ya casi vamos a la hora. Y lo vamos a leer esto para que usted se dé cuenta que uno no habla por hablar. La palabra es bien clara y dice: porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Lo que estábamos diciendo. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Muy clarito, ¿verdad? Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo. El 20, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, escúchelo, por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera,
pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Entonces aquí está, más claro ni el agua. Dice la palabra que ojalá los que nos están escuchando puedan entender esto y hayan estudiado el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Usted sabe que Dios le mandó a Moisés a que construyera un lugar para que pudieran sacrificar animalitos, ¿verdad? Y así el pueblo pues no se muriera. Entonces cada vez que Dios se enojaba con el pueblo, sacrificaban animalitos y así la gente se purificaba y tapaba el pecado. Hoy es diferente. Lo que dice aquí la palabra es que Cristo dio su vida una sola vez y ya no está tapando el pecado, sino que ya lo quitó, ¿verdad? De nosotros. Y lo que está diciendo aquí es que si el que para nosotros poder heredar, tuvo que haber muerto el que nos iba a heredar. Uh-huh. ¿Y quién murió entonces? ¿Quién murió? El mismo Dios murió por nosotros. Jesucristo en esa cruz era Dios, para que nosotros pudiéramos heredar juntamente con Él. Usted no me pregunte cómo es eso, porque tal vez puedo estar confundiendo a mucha gente, ¿verdad? Pero como hay gente que es muy lista y hoy está levantándose y diciendo que Jesús no es Dios, entonces explíqueme en esto, porque el mismo Dios tuvo que haber muerto para heredarnos a nosotros todo lo que Él nos quería dar. Entonces, ¿qué tan grande es el amor de Jesús, de Dios para nosotros, verdad? No sé si quieres decir algo sobre esto. Sí, creo que ya es tarde, ya. Pero el 24 dice, porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho por hombres, solo que es copia del verdadero, dice, no, sino que en el cielo mismo, ¿y dónde está? Está presente ahí. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí? Para pedir a nuestro favor, porque nosotros somos tan tercos que no entendemos, por eso Cristo ya llegó ahí, se presentó, él mismo llegó con su sangre. Nadie lo puede hacer esto, porque si usted me dice que Cristo no es Dios, entonces estamos mejor, entonces levantamos el changarro, dijo aquel, va, porque el centro de la Biblia es Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces es muy claro que para que yo me muera, Cristian va a heredar todo lo que yo tengo. Sí, para que Cristian herede, tienes que morir tú. Tengo que morir yo. Entonces, para heredar todo lo que tenemos espiritualmente, tiene que haber una muerte. Y estamos viendo que aquí el Padre tuvo que hacer algo, mandó su hijo, vino su hijo acá a nacer de una mujer, es lo que estamos viendo, dice hoy, tuvo que nacer, crecer y después tuvo que morir, para que nosotros podemos heredar las cosas aquí terrenalmente. Si usted tiene un testamento, usted tiene que morir para que los hijos heredan. Eso es lo que está diciendo la palabra, va. Uh-huh. Y para terminar, el sacrificio, porque cómo me hubiera gustado poder explicarles esto uno por uno, ¿verdad? Pero el sacrificio de Cristo nos hizo libres y fue tan grande que nos hizo libres. Le voy a decir de qué primero: de la ley, del pecado, de la muerte segunda. ¿Cómo hubiera querido tener tiempo para explicarle por qué hay una muerte segunda? No nada más usted se muere una vez, hay otra segunda muerte. Nos hizo libres del diablo y de las potestades, de 4 cosas que Dios nos ha hecho libres, ¿verdad? Y ya no somos esclavos, porque ese es nuestro tema. Usted ya no es esclavo, usted es libre de la ley,
de la muerte segunda, usted es libre del diablo y las potestades, el diablo no tiene nada que ver con usted, y del pecado. El que me diga, yo no puedo con este pecado, es mentira. El enemigo tiene tomada su mente porque Dios nos hizo libres del pecado y Dios sí puede con su problema y con su pecado. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que el Señor los bendiga y no se olvide, el viernes vamos a hablar del dar. ¿Cómo podemos dar? Bíblicamente, usted se va a dar dando cuenta si usted tiene alguna duda de que cómo voy a dar mi dinero, cómo voy a ayudar. Síguenos el viernes a las 8 de la noche. Ahí vamos a estar explicando bíblicamente cómo se da, cómo podemos dar el dinero, porque hoy en día tiene que haber un equilibrio y mucha gente se está yendo mucho y por el abuso de la gente que se han abusado de los otros, muchísima gente ya han dicho que no quieren dar. O han dejado de creer. De creer en la bendición que es el dar. Sí, ¿no? entonces el viernes no se olvide. Síguenos el viernes a las 8 de la noche aquí en Estados Unidos. En Guatemala es como a las 6. Yo no sé, en Perú el hermano Víctor nos puede explicar eso. En Costa Rica 2 horas también, ¿verdad? 2 horas, Entonces, Perú es 1 hora. Entonces, los esperamos el viernes y el domingo, y también a la otra semana vamos a tener nuestro proyecto que queremos hacer. Vamos a empezar a enseñar cómo se lee la Biblia, porque tú vas ahí, te metes en un programa, ahí está el programador y nada más llega, habla 2 horas y nada más lee un versículo y eso es todo lo que hace. Pero usted debe de entender esto. Entonces eso es lo que vamos a aprender cada viernes, pero vamos a estar explicando cómo lo podemos hacer. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas bendiciones y que el Señor los bendiga. Cuídese mucho porque estamos en un tiempo muy peligroso. Eso es lo que dice la Biblia. Estamos en un tiempo muy peligroso, pero nosotros tenemos confianza en nuestro Dios, que Él nos cuida, y si nos llega el tiempo, pues ni modos, ¿verdad? Pero igual también muchísimas bendiciones, gracias. Y muchísimas gracias también. Como muchísimas gracias, gracias y muchísimas gracias.